Quiero compartir con ustedes unos minutos de pensamiento y reflexión que surgieron a partir de un vistazo que le di a una de mis redes sociales, luego de ver la publicación de una de esas amistades que tenemos en estas redes. Vi algo que colocaba una postal que llamó bastante mi atención, que decía más o menos algo como: ¿soy acaso la única a la que le llegan a veces esos momentos de depresión en que la mente vuela por todos lados y no sé ni siquiera decir qué es lo que se siente? Y esto me hacía reflexionar en el tema, la sensación, la emoción que se pone allí de manifiesto, y que en aquella postal aparecía con el nombre de depresión. Creo que esta es una personita, un sujeto, una emoción, y uso la palabra persona porque obviamente sé que no lo es, pero para algunos se convierte en una visita frecuente, y más por estos días de encierro. Creo que precisamente ahí radica un poco el hecho, y ya ahorita se lo comentaré. Pero en estos días de encierro, de no tener tiempo para hacer ciertas actividades y tener que verse restringido a unas cuantas nada más y de manera prolongada y repetitiva, ha hecho que la depresión, se convierta en una compañera, en una visitante frecuente, a la vida, a las familias, a los hogares de muchos de nosotros, muy probablemente. Y quiero que pensemos un rato en lo que es esta sensación, esta que a veces parece convertirse en todo un personaje que nos ahoga la vida, literalmente. Nos pone en una situación donde sentimos que no hay respiro. Y yo sé que este tema lo han tratado predicadores religiosos, filósofos, psicólogos, y demás profesionales de las distintas áreas del tema de las experiencias humanas, pero yo quiero hacerle un acercamiento hoy más desde el corazón, más desde mis apreciaciones muy humildes, probablemente muy rudimentarias, pero que creo que probablemente puedan ayudarnos a pensar un poco y darnos algunas ideas de cómo poder sacarle provecho incluso a estas sensaciones. No voy a citarte aquí ninguna definición del diccionario de psicología, ni del diccionario de filosofía, ni del diccionario de la Real Academia, sencillamente, sino del diccionario de la vida, de mi experiencia, de la de compañeros y amigos cercanos, a todos aquellos a quienes una que otra vez nos ha visitado esta sensación, este personaje que hemos llamado depresión. ¿Qué es la depresión en términos prácticos de nuestra vivencia? Depresión es esa sensación permanente, prolongada en el tiempo, de suma tristeza, mezclada con incertidumbre, mezclada con yo no sé. ¿Qué es el yo no sé? Yo no sé. Es eso que viene cuando sentimos, y le han puesto un nombre los profesionales de la salud mental. La llaman depresión. Pues esa sensación bastante fea que nos acomete a veces y que nos hacen sentir sin esa sensación de propósito, no digamos que en la vida, nada más en el día a día. Una situación bastante fea. En primer lugar, quiero decir que la depresión no es un simple aburrimiento. La depresión no es el aburrimiento. Si así fuera, todos sufriríamos de depresión. Todos en un momento dado, a veces a diario, sentimos y nos acaecen diferentes episodios de aburrimiento. Y esto me parece de lo más sano. Fíjense que muchos descubridores, muchos prodigios, muchos talentos han nacido gracias al aburrimiento. Yo particularmente soy un fiel creyente de que hemos cometido un grave error los padres, nosotros, los adultos, los mayores de nuestra generación, que nos hemos convertido en supresores
de los aburrimientos de nuestros menores, de nuestros hijos, sobrinos, niños a nuestro alrededor. Y nada más póngase a pensar en el tiempo que estamos viviendo, con el confinamiento, con la cuarentena. ¿En qué ocupamos nuestras energías? ¿Cómo entretengo al niño? ¿Cómo lo pongo que vea televisión, un programa, una serie nueva? Porque queremos que no se aburran. Un craso error. En mi opinión, debemos dejar que los niños se aburran, porque cuando se aburren, sacan a flote un maravilloso don innato que están todos los seres humanos, llamado creatividad. Cuando mantenemos al niño ocupado, pues al menos si estuvieran ocupados, pero peor, entretenidos con cualquier cosa, estamos cortándole las alas a eso llamado creatividad, que los puede convertir en el próximo mejor deportista, en el próximo mejor científico, en el próximo mejor músico, o tal vez no mejor, pero el próximo simplemente músico, científico, deportista, escritor, compositor. Pero les privamos a través de eso. Y todo esto para decir, el aburrimiento no es la depresión. Ahora, el aburrimiento sí puede llevar a la depresión. Permanecer en una continua situación de aburrimiento. Y lo peor, cuando tratamos de curarlo con entretenimiento. Esto empeora las cosas. Pero bueno, no vamos a hablar, dije que no iba a hablar del aburrimiento, sino de la depresión. Entonces, no es una sencilla experiencia de aburrimiento, sino esa continua permanencia de una sensación de desasosiego, de incertidumbre, de tristeza, de ensimismamiento. Porque creo que ahí radica las cosas. La causa, una de las causas principales de la depresión es la naturaleza de este mundo. ¿Cuál es la naturaleza de este mundo? Pensemos por un momento y preguntémonos, ¿cuál es la naturaleza de este mundo? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Si analizamos nuestras realidades, nos hemos acostumbrado a cumplir una rutina, levantarnos temprano, arreglarnos, ir a los trabajos, trabajos que hacemos porque fue la carrera que desarrollamos, trabajo que hacemos porque fue el arte que me heredó mi papá, mi mamá, o porque estoy a cargo de la empresa que mis antepasados dejaron, qué sé yo. Pero tenemos un mundo que no nos ha entrenado, no lo hemos asumido tal vez el reto de entrenarnos viéndole un propósito a lo que hacemos, sino que simplemente nos hemos convertido en repetidores de actividades para generar una manutención, ganarnos la vida en términos de alimentación, vivienda y todo eso. Y eso nos tiene simplemente en el cumplimiento de una rutina. Este mundo, si lo analizamos en esos términos, da para que uno se deprima. Porque no hay otra cosa, este mundo no nos ofrece otra cosa que la repetición de rutinas, que la repetición de actividades. Y esto es normal. Un hombre muy sabio, considerado de los más sabios de la historia de la humanidad, que fue conocido como Salomón, el rey Salomón, autor de un libro maravilloso de sabiduría muy antigua, conocido como Eclesiastés, tuvo eso. Él se detuvo a analizar la vida en términos de este mundo y dijo, bueno, el rico se va a morir y el pobre también. El que es sabio y entendido se va a morir. El que es un hombre simple que se dedica a una actividad rutinaria y solamente busca con qué sostenerse y a su familia, también. El hambre le llega a todos y cuando llega el hambre le llega al que se preparó y al que no se preparó, etcétera, etcétera. Y dijo él, en ese orden de ideas, todo es vanidad. Y ahí dijo, vi el sol, vi salir, vi que no hay nada nuevo en la tierra, lo que fue volverá a ser, y lo que fue antaño va a ser lo que se va a repetir en los días por venir, etcétera. Todo eso es vanidad. La vida es una vanidad. La naturaleza de este mundo, así en términos planos, da para que todos digamos, esto no es más que vanidad. Y a esa conclusión llegó el hombre, uno de los hombres más sabios en la historia de la humanidad. Y no es extraño que nosotros lleguemos a conclusiones parecidas. Tal vez no lo digamos con la misma elocuencia de él, pero lo cierto es que lo sentimos cuando, al detenernos en la vida, vemos que no parece tener mucho sentido. Entonces la naturaleza de este mundo y sobre todo de nuestro mundo, el que nos ha tocado a nosotros en esta generación, da para que vivamos con continuos episodios de depresión.
el avance tecnológico de este mundo, ¿qué es lo que hace? Sume a las personas en el ensimismamiento. Anteriormente usted no veía, si busca este término depresión, es un término relativamente moderno. Anteriormente, en los años atrás, generaciones pasadas, la gente podía sufrir de otras cosas, pero no de cosas como las que hoy, los problemas preferidos por los profesionales de la salud: depresión, estrés, ¿qué más? Ansiedad y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque antes la gente estaba ocupada en tipos de actividades diferentes. Labraban la tierra, ejercicios muy físicos, trabajos de mucho compromiso físico y mental. Entonces estaban todo el tiempo ocupados, y en ello estaba su mente. Tenía poco tiempo para lo que hoy es una de nuestras actividades favoritas. Como tenemos trabajos muy tecnológicos a través de máquinas, de computadoras, normalmente queda el tiempo para el ocio y el tiempo para que nuestra mente vague y se concentre en sí mismo. Y ahí viene eso que llamamos ensimismamiento, y es malo en gran medida. Fíjense, yo soy uno de los que afirmo, estoy muy convencido de ello, de que el ego no es malo. El yo, el ego, llama a la gente y dice: ay, tienes mucho ego. Tenemos el ego que tenemos y punto. Lo malo está en entregarle demasiada atención al yo, al ego. Hay que darle la necesaria atención para equilibrarlo, pero darle demasiada atención, sobre todo una atención no solamente desmedida, sino desproporcionada y desajustada y desubicada, hace mucho daño. Y eso que pasa cuando, bueno, hicimos ya la actividad, nos pusimos a ver de repente el celular y a subir y a deslizar y ver por ver publicaciones, eso te lleva a ensimismarte, ver un montón de cosas, más de lo mismo, igual que el sabio de Eclesiastés, solo que ahora en una pantalla. Él lo hacía a través de la meditación y la contemplación. Pero vemos estas cosas en una pantalla que va y viene y más y se repite. A lo que nos termina llevando es a que todo esto es vanidad. Y nos concentramos ahí al punto de que terminamos deprimidos. Necesitamos que nuestra vida avance, trascienda, vaya mucho más allá de eso. Y por supuesto que el sabio de Eclesiastés, Salomón, encontró el punto de equilibrio, que ahorita te lo voy a compartir. Ya en su momento llegaré ahí. Pero lo importante por ahora es saber que tenemos que huirle a eso. Tenemos que buscar, cuando lleguen estos momentos de repetir en lo mismo, de patinar en el mismo lugar sin ver que estamos avanzando, decir: estoy estancado, estoy ensimismado, tengo que avanzar para que el aburrimiento no se me convierta en depresión, para que no se me desequilibre el manejo del ego y termine en una situación que me va a causar daño. Entonces, la naturaleza que tenemos da para eso, el mundo tecnológico da para eso. Ahora yo voy a tomar cartas en el asunto y no voy a dejar que el mundo tecnológico o que la generación que me tocó, la realidad misma de la vida, me absorba, sino que yo voy a moverme, no a patinar en un mismo sitio, voy a avanzar, a deslizarme si es preciso, pero avanzar en todo caso. Y eso me lleva a comentarte cómo creo que podemos tratar esa depresión. Se puede tratar. Te voy a poner un ejemplo. Piensa en el ensimismamiento, en la situación tan dura, en la depresión que pudieran sentir personas. Voy a ver un caso bastante extremo. Las personas que sufrieron la prisión en los días del Holocausto. Aquellos judíos y no judíos que por las locuras de aquel malvado hombre fueron aprisionados en campos de concentración. Piensan esas personas que cuando no estaban trabajando en su esclavitud que les tenían, simplemente estaban allí confinados, sin comida, sin bebida, con frío, con hambre, solos, alejados de sus familias, y solo tenían para pensar en lo que estaban viviendo y a ello darle vueltas. Pues de ahí surgen claves para nosotros. Un autor judío, una celebridad, un hombre de un pensamiento psicológico y filosófico tremendamente elevado, el doctor Viktor Frankl, que escribió acerca de sus vivencias. Y para resumirte un poco todo lo que dice en su libro, la conclusión así final, lo importante, el meollo del asunto de su libro es: para salir de ahí, lo único que encontró
para superar es la sensación de propósito. Para superar toda su situación y salir victorioso y no morir en el intento, ni mentalmente ni emocionalmente, y por supuesto tampoco físicamente, lo único que encontró fue buscarle una sensación de sentido y propósito a su vida. El pensar en el hecho de que su vida tal vez tuviera un propósito, que estuviera allí tal vez tendría un propósito. Y el problema no era descubrir cuál, era simplemente tener la conciencia de que había tal cosa como un propósito. Había venido a este mundo para mucho más que el hecho de que el azar de la vida, la maldad de una persona distinta a él, le tuviera en esa situación, en esa circunstancia, en ese estado. Y cuenta él, a través de sus páginas y de testimonios tremendamente conmovedores, al extremo de lo patético en algunos casos, que eso le ayudó no solo a él, pero a muchos de los que le acompañaban para decirles, vamos a salir de aquí porque tenemos un propósito con todo esto. Y el simple hecho de que haya salido escribiendo esas páginas ya fue un propósito tremendo que ayuda a muchas personas que hoy tal vez no están en guetos, tal vez no están en campos de concentración físicos, pero probablemente en campos de concentración emocionales. Sus propios pensamientos los tienen aprisionados, pero hay una manera de salir de ellos y sacarles provecho, elevar esos pensamientos. Y eso es teniendo como base el hecho de pensar en que todo tiene un propósito y nosotros no somos la excepción, concentrarnos en ello y tratar de movernos en una dirección que nos lleve a ese propósito. Algunos acá tal vez tengan ventaja y hayan descubierto cuál es su propósito, su propósito de ser, su razón de ser, su dirección en la vida, esa sensación de sentido que nos da esa energía. Entonces es hora de caminar en ello y aprovecharlo. Tenemos la oportunidad de aprovecharlo. Y ahora sí te comento, ¿cómo lo logró el sabio de Eclesiastés? ¿Cómo lo logró? El sabio de Eclesiastés se dio cuenta que tenía algo en sus manos. Dijo, este mundo es vanidad. Si me esfuerzo en ser rico o me quedo pobre, es vanidad. Si me esfuerzo en adquirir sabiduría más que todos los hombres o me quedo simple, también allí hay vanidad. Al final él decía, me esforcé y busqué toda la sabiduría del mundo, probé todas las delicias del conocimiento. Dijo, fue algo tremendo. Pero también dijo, la verdad es que no hay afán de escribir muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. La mucha contemplación y la mucha meditación, me declaro un apasionado de estos temas, pero la mucha dedicación a esto también trae vanidad, fatiga de la carne, no solo de la carne, con ella también la fatiga del espíritu, del alma, de nuestro ser emocional y espiritual, que nos termina llevando a este mal precisamente. Entonces dijo, no hay fin de todas estas cosas, pero descubrió una clave y lo dijo al final de sus letras en el libro de Eclesiastés. El fin de todo el discurso, de todo lo que te he venido diciendo es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué es eso en términos terrenales? El sabio lo dijo en unas palabras tremendas. Pero en nuestro día a día, sin que tú seas religioso, tal vez sí, sin que tengas tanto fervor y tanta pasión, lo importante del consejo del sabio Salomón es, ten conciencia de aquel que te hizo, ten conciencia de que fuiste hecho, de que fuiste creado, y en consecuencia, dice, el fin es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, es decir, ten conciencia de Él y en consecuencia procura vivir conforme Él te recomienda. ¿Sí? Él a través de los mandamientos nos da recomendaciones de cómo actuar y de cómo desarrollar nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de eso conectamos con su carácter. Y aquel que nos hizo es el que mejor nos puede decir cómo funcionar bien, para qué nos hizo, con qué intención, con qué sentido. En palabras de Viktor Frankl, con qué propósito. Y eso te va a disparar. Ten conciencia de él, pero actívate en ello. Eso te va a sacar de la depresión. Sí, para poder hacerlo tienes que ocupar tu pensamiento, pero ya ves la clave, ya no estás pensando en el mismo sinsabor, en el mismo sinsentido, en el mismo, eso que tiene la depresión de que pensamos en 10.000 cosas a la vez y en ninguna al mismo tiempo. La mente va por allí, va por acá, va por acá.
al final del día te detienes a analizar el tiempo que perdiste en ese ataque, en ese episodio de depresión, y te das cuenta que tu mente no se fijó en nada. Pues sácala de ahí, de vagar, de aquí para allá, y concéntrala en algo, en el hecho de que tienes un hacedor, y en consecuencia tienes un propósito. Si hay un creador, si hay un hacedor, significa que es una mente inteligente, ¿verdad? Hay un proyecto arquitectónico detrás de esa estructura que eres tú y que soy yo. Y si hay un hacedor, si hay una mente inteligente que hace, hay un propósito en lo que hace, ¿verdad? Piensa en ti mismo cuando haces cualquier cosa. Si eres artesano, carpintero, alguna cosa en particular. Haces una silla porque te quieres sentar. Haces una mesa para sentarte a comer o poner algo sobre ella, ¿verdad? La mente inteligente no hace cosas porque sí. Piensa en eso. Te hizo una mente inteligente y por lo tanto tienes un propósito. Aprovecha esos momentos de ensimismamiento para decir, tengo la capacidad de pensar en eso. Ok, pues tengo la capacidad de elevar esos pensamientos. Y voy a través de ellos a procurar la sublimación de eso, la elevación de eso. Tengo la oportunidad en mis manos de elevarme y de dispararme y de salir de ese momento que era a priori terrible, depresión, tristeza, a lo sumo, salir fortalecido y fortaleciendo con la capacidad de ayudar a otros a emprender su propio camino, su propio viaje. Una cosa, hay que mantenerlo, porque el propósito no es algo que encontramos una vez en la vida. ¡Wow! La obra de magia. ¡Felicidades! Encontré mi propósito. Cada día le tengo que encontrar un propósito a mi vida. ¿Cuál es tu propósito en la vida? X. Ahora piensa en cuál es tu propósito hoy. El propósito de tu día es que eso que haces en ese día te ayude en el sentido del propósito de la vida en términos generales. Y así vas trabajando cada día y puedes convertir cada que te visite la depresión, porque te doy una noticia, te va a seguir visitando, me va a seguir visitando. A ella le gusta aparecerse de cuando en cuando. No es tu enemiga, es una ayuda. Es una ayuda para que despertemos, es una ayuda para que tengamos la oportunidad de elevarnos cada día, de elevar nuestros pensamientos, de sacarlos de la prisión, del gueto de nuestras mentes y elevarlos a un nivel de conciencia superior en donde conectamos con la trascendencia, con la esencia, con los propósitos. Y tenemos esa oportunidad tan bonita cada día. La oportunidad, sin duda, es excelsa. Sin embargo, el viaje solo es posible para quien quiera verse libre del tedio de un mundo desconectado de su dimensión trascendente y desee conectar con la fuente de todo bien, del Creador, del que te hizo. Tenemos una oportunidad en nuestras manos. Anímate a emprender el viaje y convierte la depresión, la tristeza fuerte y recurrente en una oportunidad para sublimarte, para elevarte y para entender que tienes un propósito especialísimo en tu vida y que no sabes a cuántos más puedas ayudar con ese propósito y cuán feliz, cuán importante, cuán trascendente, cuán maravillosa puede llegar realmente a ser tu experiencia de vida. Espero estas palabras te ayuden y que sean un aliento para que saltemos de la depresión a la vida con propósito y sentido.